Torá al instante. Con el pastor Roberto Alfaro. Reflejos de la Torá, el manual de vida. La palabra es la misma ayer, hoy y por siempre. Hebreos 13:8. Torá al instante. Es un espacio de reflexión y aprendizaje en familia, escudriñando las Escrituras de generación en generación, unánimes y en alegría. Acompáñanos todos los días, 7:30 de la mañana. Suscríbete a nuestro canal, Radio Génesis 128, y activa la campanita. Torá al instante. Shalom, mis amados hermanos. Bienvenidos a este tiempo especial de Torá al instante. Su hermano pastor Roberto Alfaro saludándoles y, como siempre, brindándoles una cordial bienvenida aquí a casa, Israel Casa Integral. Una semana llena de unos acontecimientos de carácter histórico que definitivamente son apasionantes. Recordemos, si no estamos atentos a nuestra historia, estamos condenados a repetirla. Y muchos de estos acontecimientos históricos definitivamente se hace necesario profundizar y traer a nuestra mente. Hemos sido demasiado olvidadizos de los contenidos que han ocurrido en otros tiempos, a nuestros antepasados, a nuestra familia de Israel. Hoy venimos a Torá, celebramos estar en luz, celebramos estar en el Emet, en la verdad, celebramos estar en el Ejad, en la unidad, celebramos todos como familia pertenecer a este maravilloso tiempo del manual de vida, del manual de instrucciones. Pero aunque es lo primordial, lo más importante, amar la palabra, aprender la palabra, vivir la palabra y obedecer la palabra, no podemos escapar a los hechos y a los acontecimientos de carácter histórico para que entendamos por qué hoy debemos con tanto énfasis en nuestros corazones valorar este libro. Y cuando lo estudiamos, no simplemente hacer una lectura sin sentido, sino comprender que todo el aspecto de la creación, desde el Bereshit hasta el cierre en el libro de Apocalipsis, es el propósito de nuestro Eterno para con todos y cada uno de nosotros. Nada de lo que está sucediendo hoy en nuestros tiempos escapa a lo que está escrito, hermanos. Escrito está. Nación contra nación, guerras de un pueblo contra otro pueblo, pestes, epidemias, virus, pandemias, todo, absolutamente todo está escrito en la Kadosh Torah. Dice la palabra que no hay nada nuevo bajo el sol. Todo tiene su tiempo. Entonces, mis amados hermanos, cuando leemos la lectura, hacemos la lectura bíblica y comprendemos los tiempos de la Biblia. Me gusta el libro de Levítico en el capítulo 23, cuando nos menciona los 7 tiempos, los Moed, los Moedín, las santas convocatorias, amados hermanos. Eso no fue puesto allí por casualidad. Ese es el reloj del cosmos. Levítico 23 es un reloj de 7 brazos que nos muestra cada uno de los tiempos, cómo se ocurren en el transcurrir de un ciclo anual, y cómo cada 7 años y cómo cada 50 años se ocurren los eventos más importantes de la humanidad, del infinito, del cosmos y más allá. Todo está establecido a lo largo de este precioso texto, el árbol de la vida, la Torá viviente de nuestro amado Yeshua HaMashiach. Hemos venido desarrollando una jornada no muy profunda como realmente hubiese querido hacer. El tiempo no nos lo permite, pero sí quiero dejarles, amados hermanos, en sus corazones la necesidad de que los que somos adultos y nunca habíamos seguramente escuchado muchas de estas cosas, pues nos ocupemos de estudiar. Y para nuestros hijos, que probablemente nunca les enseñen de estas cosas, les podamos compartir.
porque, repito, la historia necesitamos conocerla. Vimos entonces el origen, el principio, el fundamento de lo que es la modalidad de la Inquisición, entendiendo que Inquisición viene de una palabra inquirir, que significa investigar. Y también vimos que esa Inquisición viene asociada con una palabra que es la palabra herejía. Y entendimos que por herejía es la libertad que tiene una persona de expresar su opinión respecto de un dogma y de pronto a la vez hacer su propia apreciación. Entonces, para quienes no se sujetaron a lo que se llamó en un principio la iglesia en el nivel 1, y recordemos que Adonai, nuestro amado Yeshua HaMashiach, no vino a fundar una iglesia del nivel 1, ni del nivel 2, ni del nivel 3. La congregación, la casa de Israel, esa familia que Adonai preparó y estableció, viene con un propósito y estamos esperando su regreso. En ese recorrido que hemos hecho histórico, Francia, Alemania, España, particularmente la Inquisición francesa, la Inquisición en España, la persecución histórica de los siglos al pueblo, a nuestros hermanos de Judá. Y no quiero por esto, por favor, decir que pues pobrecitos, porque no sería la palabra más adecuada, porque probablemente el pueblo también ha pasado y ha hecho cosas fuera de propósito, fuera de lugar. Me explico. Hasta nuestros días hoy, siglo XXI, hace 3-4 semanas, grabamos un programa que tenía que ver con gnosticismo, grabamos un programa respecto de esoterismo, cabalá, gnosticismo, carta astral, consulta de muertos, adivinación, agoreros, brujos, hechiceros, maledicencia, todo ese contexto. Lastimosamente hasta nuestros días en el siglo XXI, particularmente nuestros amados hermanos de la comunidad judía, y lo digo con todo respeto, ellos creen en todos estos aspectos: la reencarnación, la carta astral, los signos del zodiaco, la relación de los meses con los signos zodiacales, entre otras muchas cosas. Entonces, ¿será que todo esto que ha ocurrido a través de la historia tiene también un origen y a su vez una consecuencia? No puedo dar esa respuesta. Solo Hashem sabe específicamente. Pero en el desarrollo que llevamos, sin lugar a dudas, del aspecto de la Inquisición, hemos podido llegar sí a una conclusión, y es que estas imágenes o estas figuras jurídicas, porque realmente es una figura jurídica, tienen el sello, la firma, el origen en los sistemas del papado. El papado en Roma es quien ha determinado, ha afirmado, ha proclamado la autorización legal para que los tribunales llamados de inquisidores sean los que ejecuten a todos aquellos que están por fuera de su dogma religioso, y a todos aquellos que no profesen su dogma, entonces se les llevaba a una situación de condenación, pena de muerte, de maneras extremadamente dolorosas y extremadamente dantescas por demás. Leyendo un poco más a fondo las biografías de estos textos maravillosos que he podido estudiar esta semana, narran cómo se reunían 20 o 50 o 70 personas y familias entre sí, amarrados a los postes, desnudos, en una manera totalmente infrahumana, depravada por demás, para luego encenderles fuego, y no solamente un fuego que los consumiera rápidamente, sino un fuego que los fuese consumiendo lentamente para que su dolor fuera cada vez más fuerte. Es un tema realmente dantesco entender estos conceptos. Pastor, ¿por qué ha traído a la mesa de Torah al instante estos temas? Porque, mis amados hermanos, si no aprendemos, repito, a amar y a valorar nuestro texto de estudio, la Torah, y si desconocemos todo lo que otros hombres han pagado, el precio de su vida, a lo largo de la historia, la comunidad del pueblo de Israel, judíos en particular, y los pueblos esparcidos por las naciones de la casa de Israel, han pagado un precio extremadamente alto, hermanos, para que nosotros hoy nos tomemos la libertad de decir: no me parece, no estoy de acuerdo,
Eso es de los judíos, eso no tiene nada que ver conmigo. Nosotros por la gracia ya todo lo tenemos solucionado y pareciera ser que la gracia se ha convertido en la licencia espiritual, comillas, para pecar. Equivocados estamos en ese proceso. Ya vimos entonces el contexto genérico, repito, muy genérico porque hay mucho tema que tratar sobre la historia de Inquisición, su origen, sus consecuencias. Hoy voy a avanzar un poco más y me quiero tomar el tiempo, hermanos, en verdad, con respecto a la historia también interesantísima de Cristóbal Colón. ¿Por qué Cristóbal Colón, pastor? Eso es un asunto de la historia universal, vamos a pensarlo así. Pero no escapemos a la actividad de Cristóbal Colón y su vida, su historia, su biografía, porque este hombre tiene una conexión judía, su familia y su entorno, y qué fue todo lo que ocurrió para que durante esa época de Inquisición justamente Cristóbal Colón, ya preparado en las artes de la navegación, la cartografía, el conocimiento de las estrellas para dirigir rutas norte, sur, este, oeste, todo este proceso lleva también consigo la oportunidad de librar de esa muerte dantesca a una gran cantidad de hermanos de la comunidad judía. Entonces vamos a mirar en un texto interesante que he encontrado 3 líneas que tienen que ver justamente con el concepto de el pueblo judío frente a la Inquisición y el pueblo judío frente a lo que nosotros conocemos como los viajes de Colón y lo que entre comillas se llamó el descubrimiento de América. Debemos mencionar 2 grandes elementos. Las ya conocidas tesis que plantea Colón como un hombre judío, pero un hombre judío converso. Aquí es necesario hacer la claridad. Un hombre judío converso. ¿Qué significaba esto? Que era un hombre de familia judía, de nacimiento de padres judíos, pero que a su vez había hecho su confesión a la fe del nivel 1. Esto es muy importante. No juzguemos esa situación. Por favor, entiéndame, no es mi intención por qué se hizo un converso, es decir, un marrano kosher, como le llamaron. ¿Por qué tomó esa decisión? Porque probablemente dentro del plan de Adonai y las estrategias de Hachén permitió que muchos judíos, so pena de esa muerte atroz y de esa barbarie de tortura, se hiciesen conversos para librar la vida de muchas familias que hasta nuestros días guardaron y perseveraron la Torá. O sea, no entremos a hacer juicio inquisidor. Debemos dejar de ser inquisidores frente a estos temas para comprender mejor la posición. Yo creo que una frase muy interesante aquí sería decir, ¿qué tal si estuviésemos puestos en los zapatos de estas personas? ¿Qué decisión tomarías tú frente a esta situación? Si tú hubieses tenido la experiencia de vivir la época de la Inquisición y sabes que te van a poner en esas ruedas, en esos maderos con clavos y no sé cuántas cosas y te van a empezar a desmembrar tu cuerpo y hacer todas esas barbaries, ¿estarías preparado para mantener tu fe? Amén, gloria al Eterno si es así. O de lo contrario hubieses dicho, ok, yo prefiero renunciar a mi fe, pero que mi vida pueda ser salva. Es una situación que no vamos a entrar allí, es una situación muy personal. Entonces, es importante recordar que se habla de un hombre judío, Cristóbal Colón, pero un judío converso. Y es una de las posiciones hoy históricamente, según los registros, más aceptada hasta el momento. De hecho, se dice, miren qué interesante, esto ocurre porque Juan Pablo II de Roma permitió en la conmemoración del cumpleaños de Albert Einstein, judío, de nacimiento judío también, el cerebro más grande de la humanidad, o por lo menos uno de los más grandes. Juan Pablo II permitió que se abrieran los archivos secretos del Vaticano. Y allí se encontraron los registros de la vida y la biografía de un judío llamado Cristóbal Colón y de toda su hazaña a través de estos viajes, en medio de las inclemencias de los tiempos, las dificultades propias de la navegación de aquella época. Eso es fantástica la historia. Pero, de no haber sido un judío de nacimiento, ya la Iglesia del nivel 1, ¿qué hubiese hecho?
Por supuesto que lo hubiese canonizado, es decir, sería llamado San Cristóbal Colón. De paso, por favor. Usted sabe que cuando en el nivel 1 se canoniza a una persona, se le da ese título de san, es decir, santo. Se le pone eso es lo que se llama canonizarlo, darle el nivel de santo. Por eso cuando nosotros erróneamente, y espero que me reciba esto, amado hermano, decimos San Mateo, San Marcos, San Lucas, San Juan, estamos leyendo entonces en el sentido del nivel 1. Es decir, estamos reconociendo que el nivel de canonización del nivel 1 es correcto. Y ese es un error que no podemos cometer, mucho menos en el segundo nivel y menos aún en Torá. Ahora, varios de los hechos ocurridos, así como los documentos escritos que se han podido establecer de parte de Colón, dan lugar a establecer precisamente su identidad como judío y recordar que además su hermano fue justamente una de las víctimas de la hoguera en el año de 1492 por ser un judío llevado en su condición de hereje y puesto en condición de hoguera por la Inquisición de España. Es decir, esto podría decirse, para entender un poco el mensaje, que si Cristóbal Colón fue testigo de la manera cruel como a su hermano fue llevado a un juicio totalmente inquisitorio y quemado en esa hoguera, pues alguien tiene que decir, no, pues es un momentico, no me quemen, yo reconozco pues su fe, pero denme la oportunidad de vida. Es un comentario entre comillas. Ahora, otro tema es cuando en una nota escrita a su hijo, Diego, le dice que ante la gente se comportara como manda la ley canónica, pero que entre vosotros, como familias y como hermanos, sean comportados conforme a la Kadosh Torah. ¡Qué interesante! Repito, estos son textos que se encontraron después de que el archivo del Vaticano se permitió abrir y allí se encontraron estos registros. Traigo a colación este tema, hermanos, que es un tema histórico, pero que tiene que ver con nuestra posición como casa de Israel. A su hijo le indica y le escribe en hebreo, con textos de Torá y le indica: debes comportarte entre la gente como la comunidad canónica lo indica, pero entre nuestro pueblo judío, siempre manteniéndonos en nuestra fe y en nuestra emuná de la Kadosh Torah. La utilización de algunas expresiones propias de la Torá en sus escritos al referirse en el año 1481, es decir, él escribe en el año 1481, recuerden, lo que conocemos como el descubrimiento de América fue en 1492. ¿Recuerdan? Ese punto es importante. En 1481, es decir, unos pocos años antes de su partida a las Américas, él escribe en un texto y lo fecha con fecha 5241, 1481. Vean qué interesante. Escribe en el calendario de la comunidad bíblica, de la Biblia hebrea, digámoslo. 5241 de la creación del mundo, y es un elemento muy importante al referirse de esta manera porque está indicando que él caminaba conforme al calendario toraico. A pesar de esta situación, los monarcas no entendían realmente cómo él podía ser un converso, pero todavía manteniendo de manera muy positiva su creencia en sus apreciaciones de Torá. Está claro que debe cumplir un deber, y es ese deber de prestarle sus servicios a la corona de la Real España. Pero si esto no es suficiente, hay otros indicios que sí son bien importantes, aunque no sean muy concluyentes, que alimentan la teoría sobre Cristóbal Colón como judío. La condición del navegante, su profesión, extendida entre los judíos durante la Edad Media, era muy típico para aquel tiempo que el pueblo judío se dedicara a estas labores propias de marineros y demás, porque eran hombres comerciantes, tenían sus empresas y sus negocios vinculados a los transportes marítimos. Además, Fernando, su hijo ilegítimo, recuerde que tenía dos hijos, uno que fue Diego y el otro fue Fernando. Se dice que estaba en esa condición por haber sido hijo de una madre judía. Afirmó que Colón escribió en una oportunidad: «No soy el primer almirante en mi familia,
Después de todo, David, un rey muy sabio, pasó de ser pastor a rey de Jerusalén, y yo soy siervo del mismo Señor que elevó a David, oh amén, a esta gran posición. Su estrecha relación con los conversos Gabriel y Luis de Santa Ángel, financistas del viaje del descubrimiento, hombres judíos, ministros de economía, así como de Isaac a Barbel, tesorero de la corona de los reyes, y por último su condición de un padre tejedor, que era una de las actividades especialmente establecidas para el pueblo judío durante la época de la Edad Media. Esto es muy interesante. Bueno, no sé, hermanos, para ustedes, a mí en lo personal me apasiona estas biografías y estos recuentos históricos, porque en los detalles, un tejedor en España, en Sefarad, era una profesión especialmente establecida para el pueblo judío. Los mercaderes y los comerciantes de navegación eran empresarios judíos, específicamente eran las labores que ellos pretendían desarrollar o desarrollaban mejor en su época. La expedición de Cristóbal Colón partió del puerto de Palos el día 3 de agosto de 1492, a pesar de que habría evidencia de que estaba pronto a zarpar con una tripulación que ya estaba a bordo, al menos de un día antes de que esto ocurriera. El 31 de julio había vencido el plazo de 4 meses dado por los reyes judíos para abandonar España. ¿Quiénes? El pueblo judío, según el Real Edicto de Expulsión emitido el 31 de marzo, plazo en que la reina, sin fundamento establecido, extendió por 48 horas, según consta en la investigación propia de los eruditos respecto a este tema. El 2 de agosto de ese mismo año se correspondía con el 9º día del mes de Ab, vean qué interesante, del calendario hebreo. Esto es para los judíos un día de duelo y de ayuno, ya que se conmemora la destrucción del primer templo y del segundo templo en Jerusalén. Hay investigaciones muy establecidas que afirman que se esperó hasta el día 3 para dejar pasar el día de duelo en virtud no solamente del contexto de la Torá, sino de manera especial dándole cumplimiento y la celebración que ella correspondía. Entonces, la mayoría de los tripulantes de aquellas 3 primeras embarcaciones, la Pinta, la Niña y la Santa María, estaba alrededor de 700 hombres. Hermanos, 700 hombres es un número inmensamente grande para 3 embarcaciones de aquella época que probablemente no cumplían con los requisitos técnicos, con los requisitos de construcción propia de las embarcaciones que hoy probablemente podamos conocer, un transatlántico con armaduras de hierro y tecnología. Por favor, aquí estamos hablando de embarcaciones rústicas, obviamente, seguramente con algún tipo muy especial de construcción arquitectónica en madera y todo esto, pero sin embargo, a la final, construcciones rústicas. No habían elementos de navegación, no habían dispositivos de GPS o brújulas de maneras electrónicas que permitieran coordinar el viaje. Si ustedes me aceptaron la invitación de ver los videos y ya vieron el video de Cristóbal Colón, su ruta, es un video de 1 hora 30 minutos. Es realmente asombroso cómo este hombre, al dirigir este proceso, no tenía sino un propósito, conocer una ruta hacia las Indias, pero él tenía un fundamento. Recordemos que se hablaba de que la tierra hacia donde está el mar, y había un punto en la distancia en el que los barcos, cuando se perdían de vista, se decía esas embarcaciones cayeron, es decir, que llegaban como a un final y caían a un vacío. Pero Cristóbal Colón, que conocía la palabra, sabe que en el libro de Isaías se menciona que la tierra es un círculo, es decir, él tenía la absoluta verdad. Conoceréis la verdad y la verdad te hará libre. Él sabía que la tierra no era cuadrada, que no había un vacío al final, que la tierra era un círculo. Por lo tanto, él sabía que había una forma de cómo buscar la ruta hacia China, que era el principio donde él quería llegar. Él sabía que había una manera de hacer ese círculo y establecer una ruta marítima que permitiera obviamente la comercialización de productos. Ahora, en este proceso, hay un hombre muy conocido que es Luis Torres,
políglota versado en hebreo y arameo y en muchos conocimientos incluso de la lengua árabe, que trata con honra todo lo que fue en la vida del viajero y el marinero Cristóbal Colón, porque se sabe que aunque era un judío converso, hacía una tremenda labor en procura de salvar a su pueblo de la persecución que se ocurría frente al tema de la Inquisición. Joseph Ben Jalei escribió un diario asentado ya en la Isabela, Cuba, en el Nuevo Mundo, 31 años después de que Cristóbal Colón descubre las Indias, América, a la edad de 71 años. Como yo dominaba varios idiomas, entre ellos el hebreo, fui invitado a acompañar a Cristóbal Colón como intérprete en su viaje. Él pensaba que cuando hubiésemos alcanzado China, podíamos localizar a los exiliados judíos de las 10 tribus perdidas. Las 3 calaveras, la Santa María, la Pinta y la Niña, navegaron hasta un viernes en la tarde, 2 horas después del mediodía, en el calendario judío de Hoshana Rabbah, el 21 de Tishré del año 5253. Navegamos todo septiembre, celebramos Rosh Hashanah y Yom Kippur. En la víspera del canto del Canté de Kol Nidre, voces de la Pinta y la Niña se juntaron a mi oración, y cuando terminé el Kol Nidre, Colón me llamó. ¿No es Paloma uno de los símbolos del pueblo judío?, preguntó. El nombre de mi familia, Colombo, quiere decir paloma. No estamos navegando en este barco en vano. En el mismo día en que los judíos fueron expulsados de España, ese mismo día se me dio la oportunidad para ir en búsqueda de las nuevas tierras cruzando este oscuro y terrible océano. ¿Cómo les parece esta maravillosa literatura, este texto extraordinario, apasionante de la biografía de el señor Cristóbal Colón? Y luego continúa: me di cuenta a los pocos días que delgadas ramas con hojas ovaladas flotaban cerca de nuestros barcos. Era del sauce, y así pudimos cumplir con la misbat de Rosh Hashanah Rabbah. Pensamos que todo estaba... pasamos toda esta noche recitando Teilín con Rodrigo Triana a la luz de la luna. Desembarcamos en la isla de Guananí, que Colón bautizó como San Salvador. Fue el primer viaje, el primer punto que él encontró de sus 4 viajes. Muy interesante la isla de Guananí, que se conoció, repito, como San Salvador. Y se le dio el nombre de San Salvador precisamente porque Colón venía en su tiempo de oración y clamor frente a los días que ya llevaban navegando sin encontrar un destino. Pero, por favor, es que navegando aquí, hermanos, no es que iban sobre un mar tranquilo, disfrutando de un día de verano. No, hermanos, estamos viajando a través de un mar bravo, de un mar furioso, de un mar azotando las embarcaciones, en medio de una catástrofe marítima terrible, en condiciones de seguridad que, repito, no tenían realmente. Es decir, que lo sostuvo en su navegación, en sus 4 viajes, lo que realmente le sostuvo, sin lugar a dudas, Hashem, el poder de la oración. Hubo otros judeoconversos en la expedición de Colón, y los sucesivos viajes españoles al Nuevo Mundo siempre fueron llevando consigo hombres conversos, los marrano-coches, recuerden. Pero es interesante ver que no solo con los españoles ocurrió esto, sino que también entre los conquistadores portugueses se presentaron la misma situación. Muchos de ellos, en su gran mayoría hombres judíos que habían tenido que negar su fe, acogerse a la Inquisición, pero viajaron en procura de conocer las nuevas tierras. Muchos de ellos con la intención de perdurar y sobrevivir en nuevas tierras, formar y establecer familias, pero muchos de ellos también con un deseo egoísta en sus corazones, buscando la riqueza, especialmente el oro. El portugués Pedro Álvares, descubridor del Brasil, llevó como intérprete a Gaspar de Gama, un judeoconverso, hijo de judíos polacos y nacido en Alejandría, donde sus padres se habían instalado tras vivir durante varios periodos en Jerusalén. Gaspar llegó muy joven a la India y residió en Cochin y en Goa. Fue capturado por el descubridor portugués Vasco de Gama de Portugal, adoptando el apellido de su secuestrador y padrino de bautismo. El nombre le tomó de alguno de los reyes.
Otro personaje interesante para ver en esta circunstancia del pueblo judío es precisamente el de Fernando Nora, cuyo nombre se ha inmortalizado en las islas del nordeste brasileño. Actualmente se conoce todo su proceso y vemos que este hombre era un judío converso que también se preparó como comerciante con otros judíos para ir a colonizar estas tierras. Por eso quise traer el tema, hermanos. Y a los que me están escuchando, hermanos, de cada nacionalidad, si estás en México, en Colombia, en Costa Rica, en Brasil, en Argentina, en Chile, en Ecuador, en Panamá, Panamá, préstele mucha atención, por favor, a Panamá. ¿Por qué, hermanos? Porque en todas estas rutas costeras, después de sus 4 viajes, el cuarto viaje que él rodeó todo Centroamérica hasta Panamá, porque allí él quería buscar un pasadizo, un sector. Los indígenas le indicaron que había un lugar de cómo pasar de un océano al otro, pero finalmente desistió. ¿Y por qué desistió después de esa travesía tan extensa? Porque su estado de salud era extremadamente crítico, artritis, gota, neumonía, tenía serios y críticos problemas de salud. Además de esto, fue interesante, cuando vean el video, los invito, hermanos, vean el video, por favor. Ocurrió que después de muchos meses de estar viajando, ya incluso sin provisión necesaria, él no podía regresar a lo que hoy es República Dominicana, no podía regresar a Isabela, no podía regresar a la región de Cuba. ¿Por qué? Porque aquellos territorios ya habían sido poblados por españoles que tomaron jerarquía, autoridad, autonomía, como se diría, un virreinato, y entonces no querían a Cristóbal Colón, no querían que estuviese allí. Se dejó una situación crítica ocurrida en la isla de lo que repito hoy es Dominicana. Allí ocurrió en su primer viaje en San Salvador, recuerdan, él regresó a España y dejó un grupo de aproximadamente 30 personas para que fueran desarrollando instalaciones, se fueran acoplando con la comunidad indígena que habían encontrado. Él escribe en su biografía que a estos primeros indígenas que conoció le parecían personas extraordinarias, le parecían personas muy agradables, de muy buena formación física, estructuradamente hablando. Dejó encargados allí a varios hombres, 30 hombres, y regresó con buena cantidad de oro y demás. 2 o 3 meses después, cuando regresa a ese mismo punto, se encuentra con que estos hombres todos habían sido asesinados. Es decir, solamente encontró sus esqueletos. Razones muchas pudieron ocurrir. Probablemente estos hombres atacaron a estas comunidades indígenas, a lo cual ellos también a su vez se defendieron. O probablemente estos indígenas no querían tener a estos extranjeros o estas personas desconocidas en sus territorios y los atacaron. Esto le trajo a la vida de Colón una crítica muy delicada, porque básicamente se le acusó como responsable de la muerte de estas personas. Por lo tanto, prácticamente lo destierran de estas primeras conquistas, y entonces él continúa, repito, adelantando su experiencia de buscar otros territorios. Sin embargo, más adelante en la historia se narra cómo varios de los que le acompañaron, que no eran propiamente hombres muy espirituales, si puedo usar esta palabra, se levantaron en un motín y se creó una división entre los hombres de Cristóbal Colón y otros hermanos, que digo hermanos porque eran una pareja de hermanos quienes levantaron el motín. Todo esto trae como consecuencia muerte, trae como consecuencia una división enorme, y además la pérdida de una de las embarcaciones más importantes. Por lo tanto, pasaron cerca de 8 o 9 meses en un territorio de Centroamérica, abandonados, sin alimento, en una situación extremadamente crítica. Bueno, vean el video, que yo prácticamente les estoy contando la historia. Hay unas listas de nombres que se han comprobado a lo largo de estos archivos, en los que se denotan evidentemente territorios y nombres de familias judías que permanecieron y perduraron en las tierras de América. Esta lista de nombres es extensa, pero vamos a citar algunos ejemplos muy básicos. Pedrarías Dávila y Cota, capitán general y gobernador de Castilla de Oro, en Colombia. Y Nicaragua es de origen judío. También se sabe que al menos 3 creyentes más que participaron en la expedición de Francisco Pizarro al Perú y de Diego de Almagro a Chile
El punto de este argumento es que debemos coincidir en que Jaín Abin en América resultaba una buena oportunidad para lograr aliviar muchos de los peligros y las tensiones que ocurrían frente a la Inquisición. No olvidemos que recién en 1569 se establece el primer santo oficio. Recuerden que hablamos de esto en las colonias españolas, y no será hasta el año de 1591 cuando posteriormente se va a establecer lo que hoy es Brasil. El primer centenario del descubrimiento de América marcó pues el fin de una época de la relativa seguridad que tenía el pueblo judío frente al tema de Inquisición, por ser llamados judaizantes. En el año de 1601 se tomaron parte de 135 procesos sobre este tema de las muertes de Inquisición. No solamente esto en España, porque en otros lugares como en Lima, también a los pueblos judíos se les acusaba de seguir con su tarea judaizante. En 1605 igual ocurrió en otros países. El rey Felipe III, en común acuerdo con el Papa de aquel entonces, Clemente VIII, decidió antes que se llevaran a cabo nuevas tareas de inquisición en las tierras que se estaban conquistando. Es decir, cuando ahora ya se han extendido los viajes, se han extendido el número de personas que vienen hacia nuestras tierras, la comunidad judía conversa a esta fe tenían como propósito venir, establecerse, crear comunidad, crear familia, fomentar empresas, siempre con la visión empresarial, siempre con la visión de los negocios. Pero por supuesto a su vez tenían un propósito, ¿cuál? Enseñar la Torá, celebrar el Shabbat. Y entonces ese tilde que siempre hemos resaltado, judaizantes, 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 ese tilde siempre los persiguió y por lo tanto siempre fueron acusados. Hasta nuestros días seguimos siendo acusados de judaizantes. ¿Por quién? Por nuestros propios hermanos, llámese nivel 1, llámese el nivel 2. El pastor Alfaro se judaizó. Es decir que la historia, repito, amados hermanos, se continúa repitiendo hasta nuestros tiempos. Padre eterno, guárdanos de esa inquisición que tenemos hasta nuestros días, porque esa inquisición fue una terrible maldición sobre la humanidad y sobre particularmente el pueblo de Adonai. Bueno, muy bien. Voy a llegar aquí a un punto interesante. Más de un siglo de colonización portuguesa había transcurrido entre 1630 y también desde este punto de vista vemos cómo se determinan naciones como Brasil y posteriormente colonias holandesas y de otras naciones empezaron a establecerse en todas estas regiones, formando comunidades. Surra Israel, Maguen Abraham, y donde conocidos rabinos como Isaac Abaoc Fonseca, Rafael de Aguilar lideraban servicios desde 1642 y que formaron instituciones y crearon escuelas y fomentaron todo el crecimiento inmobiliario, el crecimiento de agricultura, el crecimiento de las viñeros y de todo lo que tenía que ver en beneficio del pueblo de Judá. Pero la situación fue insostenible para el pueblo judío porque en cada uno de estos territorios aparecieron judíos y aparecieron muchas familias judías, pero a su vez aparecieron también muchos enemigos de aquellos de la Inquisición que vinieron nuevamente a atormentar sus vidas. Y repito, esto en esta historia, pues relativamente hasta nuestros días, pareciera ser que mucho de esto no ha cambiado. Vamos a hacer una pequeña pausa, amados hermanos, y en unos segundos continuamos. Mateo 10, 6 al 7. Vayan mejor a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y al ir, proclamen, el reino de Yahweh está cerca. Suscríbete a nuestro seminario Raíces Hebreas. Quiero presentar a continuación un relato, un texto que me pareció muy interesante de la redacción del periódico El Tiempo de Santa Fe de Bogotá, con fecha octubre 12 del año 2012. Muy interesante para lo que quiero significar. Y voy a mencionarlo textualmente. Dice: somos consecuentes con lo que ha narrado la historia hasta nuestros días.
Cristóbal Colón era un hombre de nacionalidad judía, de origen judío. Se convirtió al catolicismo so pena de muerte a través de los procesos de Inquisición, como sucedió con la vida de su hermano muerto en la hoguera durante estos periodos de Inquisición. Según las últimas investigaciones que se han ocurrido sobre su biografía, quedan muy pocas dudas, repito, acerca de su verdadero origen como judío y además de la importancia de sus grandes descubrimientos en los territorios de América. Así lo confirman los documentos encontrados en la Biblioteca Real de España y que nunca antes habían estado al alcance de los historiadores. También lo confirman los documentos que se conservan en archivos secretos del Vaticano. Con ocasión al centenario del nacimiento de Albert Einstein, y ya lo habíamos mencionado, evidentemente también judío Albert Einstein, el 10 de noviembre de 1979, Juan Pablo II abrió al público estos archivos. De esta manera y de una forma memorable, la fecha ocurre en el sentido de celebrar el aniversario y recordar lo que ocurrió con el tiempo de la Inquisición. Fue justamente este Papa quien, en una reunión con historiadores y teólogos en el Vaticano, expresó pública y abiertamente a la humanidad un perdón por todo lo ocurrido en el tiempo dantesco de la Inquisición. A lo cual muchos lo acusaron y lo juzgaron diciendo que no tenía de por qué pedirle perdón a la humanidad cuando lo que la Inquisición había hecho era específicamente cumplir con una ordenanza papal de que todos aquellos que no participaran de la fe del nivel 1 debían morir. Entonces, los teólogos de la época, para la época de este señor Juan Pablo II, le dijeron: usted no tiene por qué excusarse con el mundo. Lo que se hizo fue cumplir con una verdadera ordenanza, que todos los que no estén de acuerdo con nuestra comunidad de fe deban morir. Es decir, que si eso se aplica hoy, pues imagínense, mis amados hermanos, la situación. Y que no es extraño, porque por ahí anda el señor, se me escapó su nombre, el Papa actual, Don Pachito, ya recuperé el nombre. El señor Pachito anda por ahí diciendo que él quiere que haya unidad con el nivel 1 y que se celebre la actividad dominical y bueno, y todas estas otras cosas. Usted tiene que estar enterado de estos aspectos históricos que son tan importantes. La Fundación Sam Struve, sostenida por una familia económicamente solvente, en ellos se trajeron documentos que prueban y establecen que evidentemente no fue la corona de España del rey Fernando e Isabel quienes financiaron y patrocinaron en los viajes de Cristóbal Colón, que todo lo contrario, gracias a todo el poder económico y a la riqueza de la comunidad judía, fueron ellos quienes propusieron a la corona el permiso. Lo que la corona tenía que dar era el permiso, la salida, la construcción de las embarcaciones y de las gentes que debían salir, en este caso población judía, que debían escapar justo para aquella época de 1492. Se había vencido el tiempo y si no salían de España, entonces ya saben, todos a la Inquisición o aceptan la fe. Entonces dice el texto: creada la Inquisición, todo ser que no fuera católico solo tenía tres caminos: o se convertía a la fe, o salía del país dejando todos, absolutamente todos sus bienes, o era muerto en condición de hoguera. Así es que la emigración de aquel entonces subió alrededor de 220,000 judíos que salieron especialmente hacia Portugal. Ante esta situación, Cristóbal Colón, que había nacido en una rica familia económicamente solvente de Génova en Italia, se convirtió a la fe del nivel 1. Es sabido que influyentes judíos también se sometieron a esta situación y se presentaron frente a los reyes católicos pidiendo clemencia por tomar estas determinaciones. Curiosamente, el día de la expulsión de los judíos de España corresponde al calendario judío del año 5772, el 9 de Ab, que corresponde también con el día de la destrucción del templo de Jerusalén por los romanos. Hermanos, es que esto no hay algo casual que podamos decir, pero qué coincidencias las fechas. No, amados hermanos,
Todo está debidamente establecido. Aquí en nuestra Kadosh Torah no es un asunto de coincidencia, es plan y propósitos establecidos por Hashem. La mayoría de todas las personas que viajaron en los barcos, estaba compuesta por más de 180 marineros que integraban una expedición en especial de población judía. Huían despavoridos del tema de la Inquisición hacia otras tierras donde pudieran ejercer libremente su fe. En las anotaciones sobre el desembarco en la isla de Guananí, que Colón bautizó como San Salvador, se lee que Colón habló a sus habitantes en hebreo pensando que había encontrado las tribus perdidas de Israel. Bueno, este texto corresponde con algo que ya habíamos mencionado hace un momento. Colón siempre ocultó los datos de su nacimiento y de su infancia. En las cartas que le envía a los reyes de España menciona al rey David y la expulsión de los judíos, asuntos que no tenían relación con su descubrimiento. Estas cartas, según los estudios del Departamento de Grafología de la Policía Judicial de Madrid, fueron escritas de derecha a izquierda. Esto es un estudio grafológico, tal como se escribe hoy evidentemente el hebreo. En las cartas que enviaba a su hijo Diego, siempre ponía en la parte superior de cada hoja las palabras hebreas Bet Heit, que en hebreo significan con la ayuda de Adonai. Amén, qué lindo. ¿Ven por qué sí es interesante estudiar la historia? ¿Ven, mis amados hermanos, por qué es interesante recordar a estos hombres que han hecho todo lo posible para que hoy nosotros podamos disfrutar de la palabra de Hashem en nuestras manos? El descubrimiento alentó a muchos criptojudíos a emigrar a él en el cementerio hebreo de Curazao, en el más antiguo de América, se leen numerosas tumbas, nombres de muchas familias judías que llegaron a estas tierras con afán de empezar su nueva vida. Son comunes los términos Ges, y esto tiene que ver con nombres como Rodríguez, Gutiérrez, González, López, Jerez, Santo Domingo, Santos, San Juan, Santa María, etc. Bueno, ustedes saben que hay una relación inmensa de nombres y de artículos que tienen que ver con esta historia. Ahora, quiero mencionar muy brevemente, y esto es historia, realmente parte de la historia, pero que los tengamos presente porque algo tenemos que aprender. Cristóbal Colón realizó 4 viajes alrededor de lo que llamaban las Indias o la India. En 1492 zarpa de España y en 1492 a 1493, es decir, durante un año van las 3 primeras embarcaciones y llevan consigo 180 hombres, en su mayoría pueblo judío. Recordemos, hermanos, que este pueblo judío cuando vino, su intención aquí no era matar, su intención aquí no fue robar, su intención aquí no era violar, su intención aquí no fue causar mal, su intención aquí era buscar tierras donde establecerse y salvarse de esa condición terrorífica de muerte en la Inquisición. Luego del año 1493 al año 1496, parten 17 embarcaciones más desde España, llevando consigo cerca de 1.800 hombres. Por favor, recordemos que para este año 1493 ya la gran mayoría del pueblo judío no estaba en España. Habían sido expulsados y los que habían permanecido ahora eran de la fe del nivel 1. Probablemente muchos de ellos se unieron a estas embarcaciones, por supuesto. Probablemente muchos de ellos también venían con la intención de riqueza, por supuesto. Pero ahora no solamente van 3 embarcaciones, sino que ahora vemos cómo hay una gran multiplicación de conquista, una gran preocupación de riqueza, de poder, de jerarquía. Y entonces, ahora no solamente parten 3 barcos, sino que ahora parten 17 naves acompañada de cerca de 1.800 hombres. Pero estos ya no vienen con la intención de buscar un terrenito, establecer una familia y enseñar Torah. No.
Estos ahora vienen porque se ha despertado la sed de la riqueza, la sed del oro. Y aquí es donde la historia que alguna vez nos compartieron en las escuelas nos dice que los judíos, porque hay que culpar a alguien, los judíos vinieron a nuestras tierras, masacraron a nuestras tribus, masacraron a nuestros pueblos, violaron a sus mujeres, entre miles de cosas terribles que se narra. Pero no, si miramos las fechas de 1492 a 1493, solo los 3 primeros barcos que salieron con Cristóbal Colón y con los judíos, ellos vinieron y entraron, pero ellos no causaron ninguna maldad. Luego, de 1498 a 1500, parten nuevamente 16 embarcaciones más con cerca de 236 hombres. Y del año 1502 al 1504 parten ahora 4 embarcaciones más con 150 hombres. Es importante, mis amados, mencionar en esta historia que en total más de 2.900 hombres vinieron hacia las Américas, tripulantes, marineros, soldados, religiosos, representantes de las cortes españolas, incluyendo la Inquisición, casi todos castellanos, aventureros, políticos, notarios, hombres de negocios, buscando oportunidades de enriquecimiento, hidalgos, vagos, desocupados, familiares de Colombo, como sus hermanos Bartolomé y Diego, y sus hijos Diego y Hernando, auditores, contadores, geógrafos, cartógrafos, es decir, un universo de gente llena de expectativas por ver cómo mejorar su modo de vida en lo que sería el nuevo continente, esperando encontrar grandes cantidades de oro, plata, perlas y piedras preciosas y especies como se les había anunciado ya por los viajes anteriores. Colón y sus familiares fueron malos administradores. Mantener bajo control esta población heterogénea, así es que esto los trajo a difíciles situaciones de vida. Fueron sometidos a excesos y a circunstancias de confrontación por su administración. Sus títulos como virrey y como propietario y como conquistador de las tierras en América le fueron retiradas por la corona. ¡Qué desagradable historia! ¡Qué desagradable historia! En el tercer viaje, Cristóforo y sus hermanos fueron encarcelados debido a las quejas de los españoles, descontentos con la manera como Colón gobernaba sus territorios. Dijo un refrán de un escritor muy interesante: Cristóbal Colón era un extraordinario líder en los mares. Conocía la navegación, la cartografía, los tiempos, los climas, tenía la precisión. Se creó un sistema de navegación, yo no sé cómo llamarlo, un sistema cartográfico que pudo incluso establecer, justamente debido a los tiempos, a los vientos, a los climas, a la posición de la luna. Era un observador de luna todos los días, la posición del sol, y en sus cartografías pudo establecer que se ocurriría un fenómeno en los cielos que oscurecería la tierra. Y esto fue porque ocurrió justamente un eclipse de luna, una luna roja, entre otras cosas. ¡Qué interesante! Lo pudo establecer con absoluta precisión el día en que debía ocurrir y asentó a toda su tripulación, que para aquel tiempo eran náufragos prácticamente abandonados en la América Central, y a los pueblos indígenas de su alrededor, que no les querían aportar alimentos, que no los querían apoyar con la comida. Entonces reunió a los líderes de estos indígenas y les dijo que se ocurriría un fenómeno, que si no le traían provisión para sus hombres y para ellos salvar su vida, él les enviaría, les oscurecería el día. Y esto es interesante, hermanos. Cuando esto ocurrió justamente como él lo había establecido en sus estudios, entonces
Los indígenas definitivamente dijeron, esto es como un Dios para nosotros, porque conoce de los tiempos. Yo creo que debió ser como de la tribu de Isaacar, probablemente un conocedor de los tiempos. Pero todo esto es muy interesante porque, repito, no solamente esto, sino que además en una de las islas que él mismo descubrió, allí fue puesto preso por muchos meses en unas condiciones infrahumanas, acusado de no ser un buen administrador como gobernante en la tierra. Repito, se decía, era un extraordinario navegante, un líder conocedor de todo lo que tenía que ver con los mares, pero en tierra era un pésimo administrador, un pésimo gobernante, no tenía una condición de gobierno muy clara y esto trajo controversias muy delicadas que le causaron precisamente llevar todas estas quejas a España y quitarle sus títulos, sus honores, sus conquistas y dejarlo en una condición absolutamente de miseria, de absoluto fracaso. Aparte de estar en una gran condición de enfermedad, logró finalmente llegar de regreso a España después de muchos meses de abandono y allí finalmente su muerte. Sin embargo, para el tiempo de hoy, y gloria al Eterno, a nuestro Padre Eterno, para el tiempo de hoy, obviamente sus títulos han sido restituidos, se ha reconocido su labor, se ha reconocido su gigantesca labor. Años más tarde, Colón muere en Valladolid y su primer hijo, Diego, inicia el gran pleito ante las Cortes de España para recuperar la honra y los títulos de su padre, sus bienes y el privilegio que le habían sido otorgados en principio por los reyes católicos, para que fuera restituida su audacia, para que fuera restituida su honra como lo que fue. Sin embargo, como lo mencionamos ayer, evidentemente estas tierras no pasaron a ser llamadas con un nombre de Colón, sino que fueron llamadas con un nombre de nada más ni nada menos que de Américo Vespucio. Américo Vespucio, que fue uno de los que viajó tal vez 10 años después con sus tripulaciones y que aprendió todo este misterio de la vida de Cristóbal Colón, y él aplicó todos estos conocimientos y entonces avanzó en el descubrimiento de las tierras en América, Suramérica, y de allí por eso nuestro continente es llamado hasta nuestros días América, en homenaje a don Américo Vespucio. Bien, mis amados hermanos, ya en los minutos que nos quedan, permítame solamente resaltar el tema. Hemos hecho una jornada un tanto diferente a lo que usualmente hacemos en Torah al Instante, que es la palabra, por supuesto, pero no escapa al estudio y al conocimiento de la historia la palabra. Vimos y empezamos narrando algunos textos bíblicos en los que se nos indica cómo en los tiempos históricos de la Biblia se ocurrían muertes terribles, impresionantes, textos bíblicos. Mencionamos cerca de 10, 12 textos bíblicos en el primer programa. Y decíamos, ¿esto ocurre en la Biblia? ¿Cómo puede suceder que en la Biblia las personas fueran masacradas de una manera tan aterradora? Bueno, tal vez para concluir, que el tema de la Inquisición, para llamarlo de esta manera, no es solamente un tema de Francia o de España. En Francia, cuando se dio la cacería de brujas, comillas, haciendo cacería a todos aquellos hombres y especialmente mujeres, por eso no se dice cacería de brujos, porque era una práctica más dada a la mujer. Se escribieron los primeros libros esotéricos con toda una serie de información, de prácticas, de ocultismo, de paganismo, de idolatría, de esoterismo y todo lo demás. Y esto empezó a tener tanto crecimiento y tanto auge en Francia que entonces los señores del nivel 1 dijeron, no, esta gente está afectando nuestra fe, nuestro dogma, herejes. Por lo tanto, empieza la Inquisición en Francia. Igual, luego los reyes de España, queriendo apropiarse de toda la riqueza del pueblo judío, no encontraron otra mejor forma que decirle al Papa de aquel entonces que el pueblo judío estaba judaizando su cultura toraica, el Shabbat y sus costumbres, y entonces se emitió aquella orden papal, ¿recuerdan? La bula papal, esa palabra bula, grábensela, la bula papal, y la bula papal exigió que todos aquellos hombres o personas que no se sumaran a la fe del nivel 1 debían
morir en la Inquisición, puestos quemados en las hogueras. Pero no era solamente quemados en las hogueras, era que antes del proceso y de la condenación pasaban por todo tipo de abusos, violaciones y demás. Recordemos a ese señor Fray Torquemada, Fray Luis de Torquemada, ese hombre perverso que fue el fundador realmente de la Inquisición en España, perverso sexualmente, depravado sexual, que tomó al pueblo y lo llevó a una condición absolutamente infrahumana. Todo esto, mis amados, para recordar que para nosotros hoy estar en Torá, hermanos, se ha pagado un precio extremadamente alto a través de la historia. ¿Quién pagó el mayor precio? Obviamente nuestro amado Yeshua HaMashiach, que fue llevado a esa cruz. Y fue llevado a esa cruz ante un juicio totalmente inoperante, ante un juicio totalmente fuera de ley, fuera de justicia. Pero era necesario que así pasara, porque Él dispuso entregar su vida por cada uno de nosotros, por nuestra condición de pecado. Esa historia no la podemos olvidar, porque esa historia es el tiempo de nuestra redención, es el tiempo de nuestra identidad, es el tiempo de decir, Padre eterno, por eso hoy tomamos esta Kadosh Torah y podemos decir todos juntos, amamos la palabra, aprendemos de ella todos los días, vivimos de ella y obedecemos conforme a lo que en ella está escrito. Mis amados, para el día de mañana, y ya para entrar prácticamente a nuestro cierre de jornada, en semana, entraremos a hacer un recuento. El tiempo no nos da mucho, pero vamos a hacer un recuento y se los dejo como tarea, amados hermanos. Por favor, ¿quiénes son los valdenses? ¿Quiénes son el pueblo de los valdenses? ¿De dónde aparecieron? ¿Por qué fueron tan importantes? Porque, mis amados hermanos, vimos toda esta historia, pero vamos a cerrar con un broche de oro. Gracias a ese pueblo entregado, a ese pueblo dispuesto, a ese pueblo que nunca dio su brazo a torcer, entonces también hoy la palabra la tenemos con nosotros. Muchísimas gracias por acompañarnos, gracias a todos hermanos por su tiempo, sus palabras, su participación en este tiempo de Torá al Instante. Su hermano pastor Roberto Alfaro, me despido hasta el día de mañana. Un muy buen día, Boker Tov para todos. Shalom, shalom, shalom. Debemos aprender a honrar los dones del ministerio, en especial el de enseñanza. Yeshua dijo en Lucas 6:38, dad y se os dará, medida buena, apretada, remecida y rebosando darán en vuestro regazo, porque con la misma medida con que medís os volverán a medir. Si Radio Génesis 128 ha sido de enseñanza y bendición en tu vida, te invitamos a bendecirlo a través de las plataformas PayPal, Zelle, Square Cash, que están en nuestro portal www.radiogenesis128.com. Hemos presentado Torá al Instante con el pastor Roberto Alfaro. Para nosotros es un privilegio poder servirles. Contáctanos a nuestro correo electrónico radiogenesis128@gmail.com. Amigos, gracias por ver el video del día de hoy. Con tu control remoto puedes seleccionar el botón arriba de suscribirte y también te dejamos 2 videos que también sabemos que van a ser de ayuda para tu vida. Gracias por estar con nosotros aquí en Israel Casa Integral. Recuerda, es un gran privilegio servir a Adonai.